su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. El Señor les bendiga. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática. Hoy es lunes y se titula Una prueba de amor. Me acompaña nuestro pastor Orlando Enamorado. Pastor, muy buenos días. Buenos días, hermano. Muchas gracias por estar con este servidor aquí compartiendo con nuestra audiencia esta lección de Escuela Sabática que todos los días estamos, por la gracia de Dios, estudiando. Así que usted también que estudia con nosotros, nos da mucha alegría saludarle. Saben que son muchísimas las personas que estudian esta lección con nosotros. Este servidor comparte este video todos los días a más de 400 personas. Lo envío a través del WhatsApp a muchísimos contactos y yo puedo ver pues en las reacciones de las personas que le es de bendición este estudio y cuánto me alegra poder contribuir un poquito con su desarrollo espiritual compartiendo nosotros esta lección con usted. Lamento que no todos tengan el folleto, pero lo poquito que usted invierte de tiempo para escuchar estos comentarios o el desarrollo de la lección, estoy seguro que le ayude en su vida. Así que gracias. Gracias por elegir nuestro estudio para su crecimiento espiritual. Oramos ya, hermano Julio. Amén. Antes de la oración, queremos situar un poquito a las personas, a nuestros amables amigos y hermanos. Cuando Adán salió de las manos del Creador, llevaba en su naturaleza física, mental y espiritual, llevaba la semejanza de su Hacedor. Pero además de todas estas bendiciones, Dios les dio una prueba de amor. Exacto. Y eso es lo que vamos a ver después de la oración. Así es. Padre Santo, gracias Señor, porque nos da la oportunidad de un nuevo amanecer. Gracias Padre por un nuevo despertar. Deseamos Señor, antes de hacer cualquier otra cosa, comer el pan de vida, comer el manantial que tú tienes para nosotros, el maná espiritual, el estudio de la lección. Y deseamos, Señor, de que nuestra alma sea confortada, que tu palabra nos dé aliento, consuelo y esperanza para salir adelante en este día y durante esta semana. Amén. Bendiga al pastor Enamorado y bendígame a mí para que todo lo que vayamos a ver acá sea inspirado por tu santo amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Como dice el hermano Julio, el propósito con el cual Dios creó al ser humano, vimos ayer que era para que llevara su imagen, reflejara su gloria durante todo el tiempo que viviera. Pero también lo hizo libre. Lo hizo libre de que Él eligiera si cumplía o no con ese propósito. Este es el propósito, dice Dios, con el cual te he hecho. Que lleves mi imagen, que seas a mi semejanza, que reflejes mi gloria. Con ese propósito te he creado. Pero tú eres libre de cumplir o no con el propósito con el cual yo te he hecho. Mire qué amor de Dios. Amén. Y en ese sentido, los primeros padres nuestros, pues, tuvieron que hacer su decisión, su elección. Pero resulta de que ese principio, hermano Julio, el cual se llama libre albedrío, todavía está en nosotros. Dios no nos lo ha quitado. Dios todavía nos lo ha dado y constantemente, al igual que nuestros primeros padres, tenemos que nosotros también hacer decisiones. Lamentablemente nuestros primeros padres decidieron para mal.
Pero resulta que nosotros también, todos los días, usted, yo, nos vemos expuestos a decisiones que tenemos que tomar, y algunas de ellas, Son tristemente, vitales. son equivocadas algunas. Pero Dios nos da siempre el consejo de que cuando se trata de elegir, elijamos la vida para que vivamos. Amén. ¿Acaso no lo dice Deuteronomio 30:19? Deuteronomio 30:19 nos dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, el Señor nos dice de que ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y aún todavía nos enfatiza, como que realza y nos dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y como decía el pastor, nosotros todos los días nos enfrentamos a una serie de decisiones. A veces las decisiones no son tan importantes, no son tan vitales, y hay otras decisiones que sí tenemos que reflexionar y que son muy importantes y muy vitales. Una de las decisiones poco importantes, por ejemplo, me levanto a las 6 o a las 7, una decisión, y usted está tomando decisiones. Otra decisión es cuando despierta, me baño o no me baño, y es otra decisión, y desayuno esto o desayuno lo otro. Pero hay decisiones que sí que son de vital importancia, aún de destino eterno. Por ejemplo, estudio ahorita o estudio cuando tenga el break en el trabajo o cuando regrese. Esa decisión es vital, sí. Esa es clave para nuestro crecimiento espiritual. Pero interesante, porque el Espíritu de Profecía tiene un comentario aquí en la Biblia de Estudio con respecto a esto que Dios le dice al ser humano. Dice: no es el plan de Dios obligar a los hombres a que abandonen su incredulidad impía. No es el propósito obligarte, hermano. Si tú eres libre. Dice: delante de ellos está la luz y las tinieblas, la verdad y el error. Ellos deben decidir lo que van a aceptar. La mente humana está dotada de facultades para discriminar entre lo correcto y lo erróneo. No es el designio de Dios que los hombres decidan por impulso, sino por el peso de la evidencia, comparando cuidadosamente unos pasajes de la Escritura con otros. Pero el hombre es libre. Amén. En ese sentido, Dios le puso al hombre el libre albedrío para que escogiera si vivía o no de acuerdo a sus propósitos. Y Dios, en este texto, en el Deuteronomio, nos sigue diciendo: delante de ustedes está la muerte o la vida, la bendición o la maldición. Yo les digo que escojan la vida para que vivan. Bueno, ¿qué pasó según lo que nosotros hemos visto hasta aquí en cuanto a la creación de nuestros primeros padres, hermano Julio, según Patriarcas y Profetas? Nuestros primeros padres, a pesar de que fueron creados inocentes y santos, no fueron colocados fuera del alcance del pecado. Dios los hizo entes morales libres, capaces de apreciar y comprender la sabiduría y benevolencia de su carácter y la justicia de sus exigencias, y les dejó plena libertad para prestarle o negarle obediencia. Dios pudo haber creado al hombre incapaz de violar su ley. Pudo haber detenido la mano de Adán para que no tocara el fruto prohibido. Pero en ese caso, el hombre hubiese sido no un ente moral libre, sino un mero autómata. Sin libre albedrío, su obediencia no habría sido voluntaria, sino forzada. Y nos dice, eso nos dice Patriarcas y Profetas, página 29 y 30. Pero hay una cita también en el Deseado de todas las gentes que nos dice, cuando habla de forzada, dice: el ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios.
Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza, no puede ser obtenido por la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. En otras palabras, todo esto fue una prueba para el hombre. Por eso la lección se llama una prueba de amor, porque todo esto fue una prueba para el hombre, en el sentido de, ¿para qué voy a usar este libre albedrío? ¿Para vivir contrario al propósito con el cual Dios me ha creado? ¿O vivir de acuerdo al propósito de Él? Ese libre albedrío era una prueba de amor y se puso a prueba, valga la redundancia, en aquella ordenanza que se le dio en cuanto a comer o no comer de un árbol. Eso fue una prueba de lealtad. Allí también se puso a prueba, con más, digámoslo así, énfasis, aquello que era una prueba de amor para el hombre, si usar o no el libre albedrío para la gloria del Señor o para hacer lo contrario. Veamos en las palabras de Génesis 2, 16 y 17 cómo esa prueba de amor se hizo más notoria. Y nos dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué impresionante de que le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. De todo árbol. Pero hay un árbol que no puedes comer ni lo puedes tocar. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. O sea, de todo lo que podía, había algo que no podía comer. Era una prueba de obediencia, una prueba de amor, una prueba de lealtad, para ver si Adán y Eva tenían esa capacidad de decidir por amor obedecer al Señor. Bueno, dice aquí el espíritu de profecía en la Biblia de estudio. Adán dice había de ser probado para ver si iba a ser obediente. Como los ángeles leales o desobediente. Si hubiera soportado la prueba, hubiera instruido a sus hijos tan solamente en un sendero de lealtad. Su mente y sus pensamientos habrían sido como la mente y los pensamientos de Dios. Habría sido enseñado por Dios como su labranza y edificio. Su carácter habría sido modelado de acuerdo con el carácter de Dios. Interesante. Tuvo que ser probado, dice, para ver si iba a ser obediente como los ángeles leales o desobediente. La prueba de amor estaba en ver cómo usaría ese libre albedrío. Como ese hermoso huerto, allí todo lo que era para felicidad, también él podía libremente echarlo a perder si quería. Bueno, ¿qué dice la cita aquí o la nota que aparece en la lección? Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de disfrutar de su favor, y él conversaría con ellos y ellos con él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Nos dice la Historia de la Redención, página 24.
Qué interesante este punto al final. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Hay ciertas declaraciones que han sido dadas por la sierva del Señor Elena White como revelaciones que Dios le dio. La verdad es que si el ser humano hubiera soportado la prueba, la hubiera pues pasado de una manera favorable, mire lo que Dios tenía planeado con ellos. Aquí en la Biblia de estudio dice: Dios creó al hombre para la gloria divina, para que después de pasar por la prueba y la aflicción, la familia humana pudiera llegar a ser una con la familia celestial. El propósito de Dios era repoblar el cielo con la familia humana si hubiera demostrado obediencia a cada palabra divina. ¿Qué les parece, mis hermanos? El propósito de Dios era repoblar el cielo. Todos los ángeles caídos que dejaron sus lugares en el cielo, el propósito de Dios era con la familia humana que tendría o que descendería de Adán. Dios quería repoblar el cielo, ocupando esos lugares que dejaron los ángeles caídos. Y todo estaba en la prueba de amor que el hombre tenía que superar. Es interesante cómo el Señor quiere saber si estos pues pueden ir a repoblar allá el cielo, colocándoles en una posición donde tenían que usar el libre albedrío. Tristemente, estamos leyendo esto como algo que Dios quería que se diera y no se dio. No se dio porque en la prueba de amor el hombre falló, como sigues fallando tú, hermano, o seguimos fallando nosotros, tristemente. Pero hermanos, somos libres de escoger la muerte o la vida. Escojamos la vida. No repitamos lo que nuestros primeros padres hicieron, utilizando el libre albedrío para nuestra infelicidad. Utilicémoslo, hermanos, para obedecer a Dios, para ser leales a Él en todo lo que Él ha mandado. Hermano Julio, ¿cómo nuestros primeros padres se volvieron desleales hacia Dios aquel día? Lo encontramos en 2 de Corintios 11:3. 2 de Corintios 11:3 nos dice, voy a leer desde el 1 para darle un contexto. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo les está diciendo el propósito que tenían para la iglesia de Corinto. Pero él dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo, dice, que como la serpiente con su astucia, también vuestros sentidos sean extraviados de esa fidelidad que debió mostrar Adán y Eva, esa fidelidad, esa lealtad que debieron mostrar ante la prueba que el Señor les dio. Pues aquí Pablo está preocupado por la iglesia de Corinto, pero para ver cómo Eva fue, la serpiente fue astuta, pues tenemos que ir a Génesis 3. No podemos ver un relato de donde muestran a la serpiente que era astuta sin ir al libro de Génesis, porque esa es la referencia que nos da la palabra del Señor. Y como todos sabemos, Génesis 3:1 en adelante nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto.
Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. Este de tocaréis no lo habíamos leído nosotros cuando Dios dio la orden. Dice, no coman. Aquí dice Eva, del fruto del árbol. Dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni tan siquiera tocarlo, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cómo nuestros padres se volvieron desleales a Dios. Y aquí tenemos varios mandamientos de la ley de Dios que fueron violados. Fueron violados, aunque la ley no se había dado en el Sinaí, porque pues estamos empezando aquí el relato de cuando estaba Adán y Eva en el huerto. Dice aquí que la mujer vio el árbol, era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable. Y el mandamiento dice, no codiciarás. Así es que, mis queridos hermanos, aquí encontramos la manera como Adán y Eva fueron desleales a Dios. La serpiente es astuta. La serpiente dijo, llegó con astucia. Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Una pregunta capciosa, una pregunta astuta. Y recordemos que la serpiente no es como los animales de hoy, que miramos la serpiente, cómo se arrastran y comen polvo. No, la serpiente en el Edén, según el libro Patriarcas y Profetas, era uno de los espectáculos más maravillosos que había en la naturaleza. La serpiente, dice el Espíritu de Profecía, que tenía alas, volaba, y cada vez que la serpiente volaba y daba vuelta, dice que resplandecía como el oro, ese animal maravilloso, precioso. Como Eva no iba a caer en semejante astucia. Pero interesante porque Pablo dice de que con esa astucia corrompió la mente de Eva. Y la versión que usted leyó decía que corrompió sus sentidos. Fueron y es extraviados. interesante que los sentidos de la vista, del tacto, del olfato, del gusto, del oído, todos se corrompieron aquel día en esa astucia de la serpiente. Es, hermanos, interesante porque ese día tristemente, nuestros primeros padres eligieron ser desleales a Dios. Y a partir de allí se dio una sucesión de caídas. Cae Eva, cae Adán, y de ahí para acá ha sido toda una sucesión de caídas. Desgraciadamente, en el libre albedrío, el hombre elige ir contra Dios y oír mejor a Satanás, quien estaba simbolizado por esta serpiente. Hay una declaración que quiero compartir con ustedes con esto que ocurrió allí ese día. Dice, si la humanidad hubiera cesado de caer cuando Adán fue expulsado del Edén, física, mental y moralmente, estaríamos ahora en una condición mucho más elevada. Pero al paso que los seres humanos deploran la caída de Adán, que ha resultado en una calamidad tan indecible, desobedecen las órdenes expresas de Dios como lo hizo Adán. Es decir, hoy nosotros hablamos de lo triste, de lo lamentable que fue la decisión de Adán y Eva, pero también es triste y lamentable la decisión que nosotros tomamos hoy, porque también nosotros, tristemente, en esta libertad con la que Dios nos ha dotado,
elegimos también desobedecer y pecar. Sigue diciendo este comentario. Dice, al paso que los seres humanos deploran la caída de Adán, que ha resultado en una calamidad tan indecible, desobedecen las órdenes expresas de Dios como lo hizo Adán, aunque tienen su ejemplo para ponerlos en guardia a fin de que no hagan como hizo él al violar la ley de Jehová. El hombre lo hace, aún con ese ejemplo, nosotros elegimos ser desobedientes. Ojalá, dice, la humanidad hubiera dejado de caer en el pecado con Adán. Pero ha habido, dice, una sucesión de caídas. Los seres humanos no aceptan la advertencia del caso de Adán. Condescienden con el apetito y la pasión en violación directa de la ley de Dios. Y al mismo tiempo continúan lamentando la transgresión de Adán, que introdujo el pecado en el mundo. Es decir, hermanos, tenemos que traer toda esa desgracia, lamentablemente, a nuestros días, porque nosotros, las enfermedades, hermano Julio, y todas las cosas que nos toca sufrir, son el resultado, lamentablemente, de esas decisiones equivocadas que hemos hecho. Pero nosotros también tenemos libre albedrío, Exacto. así como lo tuvo Adán y Eva. Por eso dice aquí, que teniendo el ejemplo de Adán pudimos haber cambiado la historia, pero no lo hemos hecho. Dice, desde los días de Adán hasta nosotros ha habido una sucesión de caídas en toda suerte de crímenes. Y cada caída ha sido mayor que la anterior. Dios no creó una raza de seres tan desprovistos de salud, belleza y poder moral como la que ahora existe en el mundo. Enfermedades de toda clase han estado aumentando terriblemente en la humanidad. Esto no ha sido por providencia especial de Dios, sino directamente en contra de su voluntad. Esto ha venido por el desprecio del hombre de los mismos medios que Dios ha ordenado para resguardarlo de los terribles males existentes. Esto está en la Review and Herald del 23/4/1901. Hermanos y hermanas, lamentablemente, nosotros también no hemos resistido la prueba de amor. No la hemos superado. Y una cosa tan fácil, que es elegir obedecer a Dios. Nosotros la hemos tergiversado, eligiendo desobedecer a Dios. Oh, qué triste. Qué triste, porque por eso es que estamos destituidos de la gloria, como decía nuestro versículo que leímos de ayer. ¿Qué hizo creerle Satanás a la santa pareja, hermano Julio? Les hizo creer que ellos obtendrían beneficios al violar los mandamientos de Dios. Nos dice, Satanás hizo creer a la santa pareja que ellos se beneficiarían violando la ley de Dios. ¿No oímos hoy día razonamientos semejantes? Muchos hablan de la estrechez de los que obedecen los mandamientos de Dios, mientras pretenden tener ideas más amplias y gozar de más libertad. ¿Qué es esto sino el eco de la voz del Edén? El día que comieres de él, es decir, el día que violares el divino mandamiento, seréis como dioses. Tremendo. ¿Hasta dónde llegó el enemigo con la propuesta? Viola la ley de Dios y vas a ser como dioses, porque en ese árbol de la ciencia del bien y del mal prácticamente estaba implicado la obediencia o desobediencia a la ley de Dios. Usted decía de que se violaron varios mandamientos allí. La verdad, hermanos, es que es triste la condición del ser humano después de la caída, pero nosotros podemos ver que todo esto justifica la necesidad de la justificación por la fe, porque la condición en la cual está presentando al ser humano la lección es caótica. Te hacen libre, te hacen hermoso, te hacen bello, armoniosamente, tu carácter es una belleza por donde sea,
y tú eliges degradarte, tú eliges vivir sufriendo. Esto es algo que uno no lo puede entender. ¿Cómo puede hacer eso? Pero es tristemente por no saber usar el libre albedrío. Ojalá, hermano Julio, que hoy, este día, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, mientras hacemos lo que hagamos, usemos bien el libre albedrío, para bien de nosotros y para glorificar el nombre de Dios. Y lo importante, como dice el patriarca y profeta, que la serpiente era uno de los animales más bonitos del huerto, del Edén, pero la serpiente no podía seguir, sigue diciendo la historia de la redención, que la serpiente no podía ir donde estaba la pareja, sino que fue Eva la que se encaminó donde estaba el fruto, y ahí le habló la serpiente. Ahora, de cuánta astucia no se vale Satanás para hacer caer una muchacha de la iglesia. Le presenta a un hombre bonito, a un hombre que tiene astucia, a un hombre que tiene ese palabrerío, porque Eva fue endulzada por la palabra, por lo que oyó. Y cuántas muchachas, pastor, no he visto fuera de la iglesia por aquel joven varonil hermoso que vieron en la iglesia, y ahora ninguno de los dos está en el hogar está deshecho. ¿Por qué? Porque no le fuimos leales al Señor. Y así podemos decir tantos otros ejemplos como el enemigo ha tomado esa astucia para hacer que nosotros violemos los mandamientos de Dios, y por lo tanto sacarnos voy a poner el ejemplo de la iglesia, que sacarnos de la iglesia, así como sacó a la santa pareja del Edén. Bueno, la prueba de amor entonces consiste en ser libres y elegir qué hacer con esa libertad. Amén. Dios nos ayude para vivir inteligentemente este día y usar la libertad, como ya dije, para glorificar el nombre de Dios y para ser felices, viviendo sin pecar. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por todo el buen propósito que tenías o has tenido y tienes para con el hombre, para con el ser humano, al hacerlo libre. Simplemente que no sea autómata, que no sea algo mecánico en él, sino que ejecute sus facultades conforme él quiera, pero sabiendo de que si elige obedecerte, será feliz. Señor, gracias porque no somos robots, somos personas pensantes, personas libres de elegir obedecer o desobedecer. Por favor, Señor, ayúdanos para que esta prueba de tu amor, al habernos hecho así, nosotros no la echemos a perder, sino que al contrario, probemos cuánto nosotros apreciamos el don de la libertad, eligiendo solo lo bueno, eligiendo la lealtad, eligiendo la obediencia a ti. Ayúdanos hoy, Señor, en toda sugerencia del enemigo, en toda propuesta del enemigo. Ayúdanos hoy en toda tentación del enemigo a elegir sí a Cristo y no al pecado, a elegir rechazar lo malo y elegir lo bueno. Ayúdanos, Señor, en la prueba de amor, al habernos hecho libres, oh Padre, elegir ser leales a ti en todo. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.